Siempre me he esforzado por vivir una vida recta, manteniendo una relación disciplinada con Dios. Tenía gran cantidad de ovejas, camellos, bueyes, asnos y sirvientes. Fue considerado el más grande entre todos los pueblos de Oriente. A mi familia le encantaba celebrar y después de cada fiesta me aseguraba de purificar a mis hijos ofreciendo un sacrificio a Dios. Un día, en un encuentro celestial, Dios destacó mi integridad ante Satanás. Él, a su vez, dudó de mi sinceridad, argumentando que yo era justa solo porque estaba muy bendecida. Dios permitió que Satanás probara mi fe, pero sin quitarme la vida. Entonces Satanás desató sobre mí una serie de tragedias. Perdí mi ganado, mis sirvientes, y lo más devastador, a mis preciosos hijos, todo en un solo día. A pesar de todas las adversidades, me mantuve firme en mi fe, negándome a maldecir a Dios. Las pruebas se volvieron casi insoportables. Lamenté la injusticia de Dios y me pregunté por qué los malvados prosperaban mientras yo sufría. Busqué entender los caminos de Dios, anhelando un mediador entre él y yo. Finalmente, Dios respondió, en medio de una tormenta épica, recordándome su grandeza y mi pequeñez ante él. Me desafió a comprender sus obras y aceptar su soberanía. Al final, Dios restauró mi fortuna y la de mi familia, multiplicando mis bendiciones. Reconocí mi insuficiencia ante él y aprendí a confiar en su voluntad soberana. Imagínese, en un solo día recibo una noticia devastadora. Mis ovejas, mis sirvientes e incluso mis 10 hijos son diezmados por asaltantes, ladrones y desastres naturales. Mientras tanto, mis hijos e hijas están en casa, festejando. Pero la fiesta es interrumpida por mensajeros que traen malas noticias: mis bueyes han sido robados, el fuego del cielo consume mis ovejas y los caldeos se llevan mis camellos. Y por si fuera poco, un vendaval destruye la casa donde están mis hijos, matándolos a todos, menos al mensajero que me cuenta la trágica historia. En medio del dolor, me rasgo la ropa, me afeito la cabeza, pero aún así encuentro la fuerza para alabar a Dios. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré, digo reconociendo la soberanía divina sobre todas las cosas. A pesar de mi corazón roto, mantengo mi fe inquebrantable, sin culpar a Dios por la tragedia. Incluso cuando mi esposa me insta a maldecir la vida, me resisto, tratando de soportar mis sufrimientos. Mientras tanto, llegan 3 amigos para consolarme y se sientan en silencio durante 7 días por respeto a mi dolor. Pero cuando finalmente hablamos, el diálogo es intenso, cada uno ofrece descripciones poéticas de sus propios problemas, mientras yo cuestiono la justicia divina y la naturaleza efímera de la vida. Pero entonces Dios interviene. En medio de una tormenta, Él me recuerda su grandeza como creador, humillándome con la magnitud de su obra. Me doy cuenta de mi pequeñez ante Él, arrepintiéndome y sometiéndome a su voluntad. En el torbellino de mis tormentos, ante la insondable pérdida de mis seres queridos, me vi arrojado a un torbellino de preguntas. Mis amigos, antiguos consoladores, ahora parecían señalar con el dedo acusador la fuente de mi sufrimiento. Sugirieron que mis propios pecados debían ser la causa de mi desgracia. Elifaz, Bildad y Zofar, cada uno haciendo eco de sus propias teorías sobre el motivo de mi dolor. ¿Pero tenían razón? ¿Podría ser que yo, que alguna vez busqué consolar a los demás, ahora sufriera de falta de empatía? ¿O había algo más profundo, algo más allá de mi comprensión, sucediendo aquí? Sus palabras resonaron en mi mente, avivando mis propias dudas e inseguridades. ¿Se merecía este sufrimiento? ¿O simplemente estaba siendo víctima de la implacable justicia divina? Estas preguntas me atormentaron mientras luchaba en un mar de incertidumbre. Intentaron encontrar razones para mi sufrimiento, pero sus palabras a menudo parecían dagas que perforaban mi corazón ya desgarrado. En el colmo de mi angustia, llamé a mis amigos médicos inútiles, porque sus palabras no eran medicina para mi alma herida. Anhelaba respuestas, un rayo de esperanza en la oscuridad que me envolvía. Y así, mientras luchaba por comprender el propósito detrás de mi dolor, se desarrolló ante mí un viaje de autodescubrimiento. Un viaje en busca de respuestas, paz y, sobre todo, fe inquebrantable en medio de la tormenta. Ante las palabras vacías de mis amigos, yo, Job, me encontré envuelto en una tormenta de preguntas e incertidumbres. ¿Por qué sus intentos de consolarme me parecieron tan inútiles? ¿Realmente entendieron la profundidad de mi sufrimiento o simplemente estaban tratando de racionalizar algo más allá de su comprensión? Los enfrenté, afirmando mi propia comprensión y conocimiento. No era inferior a ellos, sabía tanto como ellos.
Pero lo que realmente quería era un diálogo directo con el Todopoderoso, una oportunidad para defender mi caso ante Dios. Me difamaron con sus mentiras, sus palabras parecieron penetrar en mi alma ya herida. ¿Por qué sus intentos de explicar lo inexplicable le parecieron tan inadecuados? ¿Solo Dios podría comprender verdaderamente mi dolor y ofrecer las respuestas que buscaba? Me pregunté por qué Dios juzgaba a las personas según sus acciones cuando su sabiduría era tan vasta y estaba más allá del entendimiento humano. ¿Cómo podría un ser humano satisfacer plenamente la justicia divina? En este torbellino de dudas anhelaba un mediador, alguien que pudiera interceder por mí ante Dios. Creí que en el cielo había un Redentor, un testigo que daría fe de mi integridad. Esta necesidad de un intermediario era tan fuerte, tan visceral. ¿Pero por qué? ¿Fue solo un reflejo de mi propia angustia o había algo más profundo en juego? Mientras luchaba con estas preguntas, quedaba una única certeza: mi búsqueda de respuestas me llevaría a un encuentro trascendental, donde finalmente encontraría la paz que tanto anhelaba. Conmigo. Y finalmente mi deseo fue concedido. Dios me habló en medio de una tormenta, recordándome su maravilla como creador de todo. Recorrió su asombrosa actividad de crear y sostener el mundo, preguntándose si yo podría igualar esta obra. Ante la magnitud divina me sentí pequeño y humilde. Reconocí mi propia indignidad y permanecí en silencio ante la presencia del Todopoderoso. Me di cuenta de que no me correspondía cuestionar los caminos de Dios, sino aceptar su soberanía sobre todas las cosas. En otra ocasión, Dios habló de sus criaturas, el hipopótamo, el gigante y el leviatán, mostrándome que incluso estas impresionantes bestias están más allá de mi comprensión. Me recordó que no puedo entender completamente ni siquiera el mundo animal, y mucho menos sus caminos. Estos encuentros con Dios me trajeron una nueva perspectiva. Me di cuenta de que mi búsqueda de respuestas podría ser inútil, que la verdadera sabiduría está más allá de mi comprensión humana. Me arrepentí en cenizas y polvo, aceptando mi pequeñez ante la grandeza divina. En el epílogo, Dios restauró todo lo que había perdido, duplicando mi felicidad y mi riqueza. Mis amigos, que habían hablado mal de mí, fueron reprendidos por Dios, mostrándoles que la verdadera sabiduría no está en las palabras humanas, sino en la comprensión de la voluntad divina. Este tumultuoso viaje me ha llevado a una comprensión más profunda de la naturaleza de la fe, la justicia y el sufrimiento humano. A través de las tormentas de la vida, he encontrado paz al reconocer la soberanía y la bondad de Dios. Y así, mi historia, llena de desafíos y pruebas, termina con restauración, redención y esperanza de un futuro guiado por la mano divina. Quizás Dios me estaba recordando mi propia insignificancia frente a su grandeza y sabiduría. Estos encuentros con Dios me dejaron perplejo y humillado. Me di cuenta de que mis palabras eran insuficientes ante la grandeza divina. Poner mi mano sobre mi boca fue un gesto de reconocimiento de mi limitación y de la inmensidad del misterio que rodea la vida y el orden divino. En la segunda reunión, cuando Dios cambió el foco de la conversación hacia las poderosas criaturas que había creado, noté un cambio sutil en su enfoque. Estaba usando el humor para ilustrar un punto más amplio, que así como no puedo entender completamente el comportamiento del hipopótamo, el gigante y el cocodrilo leviatán, tampoco puedo entender completamente los caminos de Dios. Estos momentos de humor en la presencia divina me hicieron cuestionar el peso y la gravedad de mi propia situación. ¿Me estaba tomando todo demasiado en serio? ¿Estaba perdiendo de vista la grandeza del universo y la infinita sabiduría de Dios? Estos encuentros con Dios fueron un poderoso recordatorio de mi propia insignificancia y de la maravilla de Dios. Me enseñaron la humildad y la importancia de reconocer los misterios de la vida que están más allá de mi comprensión. Incluso en medio del sufrimiento y la incertidumbre, encontré consuelo en la presencia divina y la sabiduría insondable de Dios. El quid de mi encuentro con Dios fue cuando Él me preguntó: ¿por qué intentas discutir conmigo? Fue entonces cuando me di cuenta de que mi interrogatorio era inapropiado y me sentí profundamente avergonzado. Me arrepentí y me humillé ante la presencia divina. Aunque este encuentro fue humillante, también fue liberador. Me reconecté con Dios y esto representó la magnífica e inesperada culminación de la historia. En el epílogo, acepté que no debía culpar a Dios por mis tribulaciones, y como resultado, fui recompensado. Dios restauró mi vida, haciéndome más rica y feliz que antes. Por otro lado, mis 3 amigos fueron reprendidos por Dios por no hablar correctamente de mí. Esto nos enseña que no debemos tomar las palabras de otras personas como verdades absolutas.
Un aspecto notable de estos encuentros con Dios es que Él no respondió directamente a mis preguntas ni reveló la apuesta con Satanás. Me hizo darme cuenta de que no necesitaba entender todos los planes de Dios. A veces tienes que confiar en su sabiduría, incluso si no la entiendes completamente. En resumen, este encuentro nos enseña la importancia de la humildad, la aceptación y la confianza en la sabiduría divina, incluso cuando no comprendemos plenamente los planes de Dios. Fue el resultado de algún pecado que había cometido. Insistieron en que debía buscar el favor de Dios y corregir mi comportamiento. Por otro lado, yo, Job, cuestioné esta lógica. ¿Por qué debería sufrir más que otras personas, aunque soy justo y justo? ¿No podría el sufrimiento ser simplemente parte del misterio de la vida? Además, surgió la pregunta sobre Satanás. Se reveló que no posee la omnipresencia de Dios, lo que implica sus limitaciones. Me hizo preguntarme, ¿mi fe e integridad serían genuinas si conociera el desafío detrás de mi sufrimiento? Quizás la verdadera naturaleza de la fe sea creer y confiar sin ver el panorama completo. Esta revelación también me hizo reflexionar sobre el poder relativo del bien y del mal. Si bien el mal puede causar sufrimiento, no es omnipotente ni omnipresente como Dios. Esto me ofreció algo de consuelo, ya que me di cuenta de que incluso en medio de mi sufrimiento, Dios está presente y las fuerzas del mal tienen sus limitaciones. En última instancia, estas reflexiones plantearon la pregunta central: ¿por qué sufría más que otras personas? Mientras mis amigos creían que se debía a algún pecado, yo me preguntaba sobre el misterio de la vida y dónde reside la verdadera supremacía y la presencia constante. Injusto, no solo físicamente, sino social y espiritualmente. Estaba cubierto de llagas de pies a cabeza, una visión repugnante que me aisló de la sociedad. La gente evitaba mi mirada y se reía de mí en las calles. El peso de la incomprensión y la soledad era aplastante. Mentalmente, luchaba por entender por qué estaba sufriendo tanto. No había ningún pecado evidente que justificara este castigo, y la falta de respuestas solo aumentó mi angustia. Mi alma clamó a Dios, rogando una señal de su presencia y una explicación a mi angustia. Este sufrimiento físico, social y espiritual se entrelazaba, haciendo de cada día una batalla cuesta arriba por mi cordura y mi fe. Anhelaba una respuesta, un rayo de esperanza en medio de la oscuridad que me envolvía. En este momento de desesperación, lo único que me mantuvo en pie fue mi determinación de mantener intacta mi fe, a pesar de todas las pruebas. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que Dios estaba presente, incluso cuando todo parecía perdido. Y fue esta fe inquebrantable la que me sostuvo, incluso en los momentos más oscuros de mi viaje. Cuando finalmente logré hablar con Dios, las cosas no salieron como esperaba. Esto resuena en el contexto del Nuevo Testamento para cristianos. Primero, Dios permitió que Satanás causara la muerte de Jesús, su propio Hijo, en la cruz. Esto me llevó a preguntarme por qué Dios me abandonó como me abandonó. Sin embargo, Dios no dio ninguna explicación, lo que sugiere que incluso el Hijo de Dios perdió contacto con el propósito de su sufrimiento bajo la intensidad de la crucifixión. En segundo lugar, los cristianos comprenden que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no necesitan solución en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de mi historia, se agregó un versículo adicional que declara que yo resucitaría con aquellos a quienes el Señor resucitó. En tercer lugar, esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una vindicación final para mí. Los cristianos creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos al final de los tiempos. Un día, habrá una escena en un tribunal donde todos tendrán que rendir cuentas por sus acciones y se revelará la verdad. A medida que exploramos mi historia, descubrimos que las lecciones de fe, resiliencia y justicia son más relevantes que nunca. Pero nuestro viaje no termina aquí. Tenemos mucho más por descubrir juntos. Cada historia que compartimos es una nueva oportunidad para desentrañar misterios, encontrar inspiración y transformar nuestra percepción del mundo. No te quedes fuera. Suscríbete al canal ahora y activa las notificaciones para no perderte ninguna aventura. Tu me gusta es esencial para nosotros, ya que nos ayuda a llegar a más personas con estos poderosos mensajes. Comenta tu opinión a continuación y comparte el vídeo con amigos y familiares que también se beneficiarían de estas extraordinarias historias. Juntos continuaremos nuestro viaje en busca de sabiduría e inspiración. Nos vemos en el próximo vídeo, mientras cerramos juntos otro capítulo emocionante.